El aprendizaje complejo, y dijimos, implica la integración de contenidos, habilidades y actitudes, así como también la transferencia de lo aprendido en el entorno educativo al ámbito de la vida y trabajos diarios. Dicho aprendizaje ha sido estudiado y evaluado y fomentado desde diversas aproximaciones, entre las cuales se encuentran el aprendizaje basado en proyectos, el descubrimiento guiado, el aprendizaje basado en problemas y el enfoque de educación basada en competencias. Cualquiera sea la aproximación, el énfasis está puesto en el valor formativo de las tareas de aprendizaje, en la medida en la que éstas sirvan para apoyar a los estudiantes a integrar conocimientos, habilidades y actitudes en competencias profesionales, a estimular el desarrollo de habilidades para resolver problemas y a facilitar la transferencia de lo aprendido a nuevas tareas. La formación actual en carreras de ingeniería plantea grandes desafíos referidos al diseño e implementación de estrategias didácticas destinadas a promover el desarrollo de capacidades que aporten a competencias del futuro profesional y favorezcan la continuidad de las trayectorias educativas. Diversos estudios muestran que la preferencia por un ambiente rico y variado de aprendizaje, en el que se combinan explicaciones del profesor, la discusión en grupo, el aprendizaje cooperativo y el trabajo independiente, está relacionada positivamente con la adquisición del conocimiento y de las habilidades que forman parte del desarrollo inicial de la competencia experta. Por otra parte, los estudiantes difieren unos de otros en una amplia variedad de formas, incluidos los tipos de instrucción a los que responden mejor, sus orientaciones para estudiar, sus enfoques de aprendizaje, así como también sus actitudes sobre la naturaleza del conocimiento y su papel en la construcción del mismo. ¿Cuáles son entonces las pautas para la generación de un modelo pedagógico para el aprendizaje complejo y la formación en competencias asociado a un espacio curricular genérico en carreras de ingeniería? Dicho modelo lo concebimos conformado por diferentes escenarios de aprendizaje que dan lugar a un incremento en la variedad de estrategias, actividades y recursos, y por lo tanto a las posibilidades de interacción de los estudiantes con un problema determinado, atendiendo la diversidad de sus estilos de aprendizaje, a la vez que los habilitan a la participación activa, comprometida y responsable. A partir de una equilibrada y coherente articulación de las intervenciones educativas de los distintos escenarios de interacción, se busca potenciar y enriquecer la integración de conocimientos, habilidades y actitudes, teniendo como horizonte formativo el perfil del futuro ingeniero. Se denominan escenarios de interacción al conjunto de estrategias, actividades y recursos destinados a promover el aprendizaje complejo y el desarrollo de capacidades específicas que aportan a competencias del futuro ingeniero. Los escenarios de interacción están concebidos para conformar el modelo pedagógico de una asignatura de cualquiera de los bloques de formación del plan de estudios, en el marco de una comunidad de interaprendizaje, es decir, se trata de escenarios en los que se diseñan, organizan e implementan actividades significativas para interactuar y aprender de y con el otro. Dichos escenarios habilitan la participación activa, comprometida y responsable de los estudiantes, promoviendo la comprensión profunda, el uso reflexivo y la transferencia del nuevo conocimiento. La adecuada selección de los escenarios de interacción, junto con la definición de su interrelación y articulación coherente, conforman el modelo pedagógico multidimensional que da lugar al cumplimiento de las intencionalidades educativas
previamente definidas para el espacio curricular. La selección de los escenarios de interacción está condicionada por los objetivos y contenidos de la asignatura, la ubicación de la misma dentro del diseño curricular, aportes definidos a las competencias de egreso, cantidad de estudiantes y de docentes, recursos disponibles, entre otros. Asimismo, es importante definir las capacidades a las que cada escenario aporta en particular en la formación del estudiante. En dichos escenarios, el planteo de problemas reales se realiza en un contexto acorde al bloque de formación al que pertenece el espacio curricular, combinando adecuadamente las estrategias de resolución con los referentes apropiados al nivel y contenidos de la asignatura. Teniendo en cuenta que el aprendizaje complejo tiene como meta la integración de conocimientos, habilidades y actitudes en una base de conocimiento interconectada, se considera sustancial la articulación de contenidos del espacio curricular con contenidos de otros espacios de la propia y de las restantes áreas de formación. En los escenarios de interacción se ubica al docente en un rol de mediador del proceso de aprendizaje. Este rol implica tender puente entre el estudiante y los conocimientos, administrar los recursos, organizar las actividades, orientar el trabajo individual y el trabajo en equipo, apoyar la resolución de las actividades, sugerir fuentes de información y movilizar las actitudes positivas que hacen eficiente la apropiación de contenidos. El docente genera propuestas para la reflexión y comprensión, no solo de los problemas planteados, sino también de los propios procesos de aprendizaje de los estudiantes, teniendo siempre presente como horizonte formativo el desarrollo del pensamiento complejo y el perfil del futuro ingeniero. En el modelo pedagógico generado a partir de escenarios de interacción, se considera la evaluación como un proceso continuo, concebido para acompañar, reorientar, corregir y estimular durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias de evaluación deben ser coherentes y consistentes con las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el marco de una evaluación formativa. En este contexto, la evaluación es parte del proceso educativo y al estar integrada en los diferentes escenarios, adquiere todo su valor en la posibilidad concreta de retroalimentación que brinda. Los escenarios de interacción destinados a promover el aprendizaje complejo y el desarrollo de capacidades que aporten a competencias del futuro ingeniero se clasifican en función de las intencionalidades educativas específicas y de las actividades y recursos puestos en juego. Distinguimos escenarios de desarrollo de contenidos, escenarios virtuales de aprendizaje, escenarios de exploración y experimentación, escenarios de integración e investigación, escenarios de articulación y escenarios de tutoría de pares. En los escenarios de desarrollo de contenidos, el aula teórico-práctica tiene como eje de trabajo el desarrollo de contenidos conceptuales y procedimentales en clases teórico-prácticas, participativas e interactivas bajo el enfoque del aprendizaje activo. Se estimula el razonamiento, el pensamiento crítico y la confrontación de ideas como procesos en la construcción de conocimientos. Las demostraciones y resolución de problemas se elaboran en conjunto entre el docente y los estudiantes en base a variados registros de representación y un trabajo de preguntas y respuestas. A partir de variadas actividades y recursos especialmente seleccionados para este escenario, se busca contextualizar en situaciones reales o simuladas, conceptualizar, formalizar y resolver problemas de aplicación en contextos significativos. La elaboración de mapas conceptuales promueve y enriquece el aprendizaje de los contenidos en estudio. Asimismo, se pone énfasis en el saber hacer comprensivo, reflexivo y fundamentado,
promoviendo el desarrollo de capacidades para interpretar, describir y explicar datos, comunicar resultados de análisis de datos, desarrollar actitud crítica y capacidad de toma de decisiones. Dentro de los escenarios de desarrollo de contenidos, el aula taller es un escenario alternativo donde se genera un modelo de trabajo en equipos bajo el enfoque de aprendizaje colaborativo, promoviendo la comprensión profunda de contenidos, la aplicación, la integración y la transferencia a nuevas situaciones. Los estudiantes se estimulan mutuamente para reflexionar y reorganizar sus estructuras conceptuales. La interlocución, el intercambio, el diálogo y la investigación conjunta de un concepto, hecho o procedimiento incrementa las posibilidades de aprendizaje. Habilita la participación activa, comprometida y responsable de los estudiantes. Las intencionalidades educativas específicas de este escenario son favorecer una relación más cercana docente-estudiante y entre estudiantes, mejorar la expresión y socialización de ideas, tanto en forma oral como escrita, introducir o profundizar a los estudiantes en la metodología de trabajo en equipo, promoviendo aquellas capacidades asociadas a la misma. Promover el interaprendizaje y la interactividad. Los escenarios virtuales de aprendizaje implican el diseño e implementación de actividades con materiales de educación a distancia mediados pedagógicamente. Las plataformas educativas virtuales constituyen tanto una tecnología transmisiva como colaborativa e interactiva, con una gran variedad de recursos disponibles que brindan además a los docentes la posibilidad de realizar seguimiento de numerosos indicadores. Pueden ser utilizados como entornos de producción colaborativa, alentando el trabajo en equipo y el flujo multidireccional de información. Las intencionalidades educativas específicas de estos escenarios en carreras de ingeniería son guiar a los estudiantes en actividades asincrónicas, favorecer los procesos comprensivos y reflexivos, poniendo a disposición de los estudiantes recursos y actividades para tal fin en el trabajo sincrónico o asincrónico, individual o grupal. Promover el desarrollo de habilidades tecnológicas y comunicativas, promover la autonomía en el aprendizaje. En los escenarios de exploración y experimentación se incorporan recursos tecnológicos, tales como dispositivos experimentales, recursos informáticos interactivos, animaciones computacionales y videos, junto con actividades significativas de aprendizaje para el uso de los mismos, destinados a promover la exploración y la experimentación en los distintos bloques de formación en carreras de ingeniería. Este tipo de escenario también podría concebirse integrado a los escenarios de desarrollo de contenidos, o bien podría ser considerado como parte del escenario virtual de aprendizaje, siendo las posibilidades de utilización de los recursos en actividades de exploración y experimentación, sincrónicas o asincrónicas, específicamente diseñadas para el escenario virtual. En los escenarios de exploración y experimentación reconocemos las aulas mediadas computacionalmente y las aulas mediadas experimentalmente. En el primer caso, los docentes preparan recursos tecnológicos o toman recursos existentes y los integran a las actividades del aula o extraáulicas para mediar el aprendizaje. Las aplicaciones informáticas interactivas y simulaciones computacionales requieren del diseño de actividades específicas destinadas a potenciar el aprendizaje que permitan desarrollar capacidades de tipo exploratorio, de visualización y de comprensión. En las aulas mediadas experimentalmente, la intencionalidad educativa específica de este tipo de escenario de exploración y experimentación en carreras de ingeniería es favorecer la visualización e interpretación de modelos acordes al bloque de formación de pertenencia del espacio curricular, a partir del uso de dispositivos experimentales que deriven en una comprensión más profunda de dichos modelos.
Se diseñan actividades para que el estudiante formule hipótesis, anticipe comportamientos y explore los cambios en las respuestas ante variación de parámetros. También es posible incluir en este escenario prácticas significativas de aprendizaje diseñadas para el trabajo de los estudiantes en laboratorios específicos como lo son el de química, física, informática, hidráulica, estructura, entre otros. El desarrollo de intervenciones educativas que involucren a los estudiantes en la investigación es una forma de motivarlos y enriquecer su aprendizaje, a la vez que se inducen en ello actitudes de aprendizaje continuo, independencia intelectual y creatividad. Teniendo en cuenta las características del espacio curricular, existe la posibilidad de incluir escenarios de interacción destinados a integrar contenidos, favorecer el acercamiento de los estudiantes a la investigación científica y a despertar su espíritu innovador en las distintas etapas de su formación. Estos escenarios pueden ser generados a partir de trabajos integradores de contenidos y de trabajos integradores de investigación que se describen a continuación. En los trabajos integradores de contenido se plantea el desarrollo de un trabajo integrador, un mismo trabajo integrador, definido al inicio del curso para todos los estudiantes, asociado a una situación problema de interés para su carrera y que constituye el eje en torno del cual giran todas las actividades teórico-prácticas de la asignatura. Las intencionalidades específicas de este escenario son integrar objetivos, contenidos y actividades en torno de situaciones creadas a partir de problemas de la práctica profesional, promover en los estudiantes el desarrollo de las capacidades de comprensión, producción, resolución de problemas y comunicación de resultados, tender puentes cognitivos hacia el interior de la asignatura y con otras asignaturas del diseño curricular, acercar a los estudiantes a problemas de la terminal de ingeniería por ellos elegida, integrando teoría y práctica. En los trabajos integradores de investigación se plantea el desarrollo de diferentes trabajos integradores que ofrezcan la oportunidad a los estudiantes de desarrollar tareas adecuadas al nivel de dificultad que ellos pueden resolver y de profundizar en temas que los acerquen a la problemática específica de su especialidad. Agrupados en pequeños equipos de investigación desde el enfoque del aprendizaje colaborativo y orientados adecuadamente por los docentes, resuelven distintas situaciones, una en cada equipo, a partir de problemas de interés de la terminal de ingeniería a la que pertenece el espacio curricular. El grupo elabora un informe escrito según pautas previamente definidas y se organiza una actividad de transferencia que implica una presentación oral del planteo del problema resuelto, los resultados obtenidos y las correspondientes conclusiones derivadas de la resolución del mismo. Se habilita un espacio de discusión y reflexión que brinda aportes tanto al grupo expositor como al resto de los estudiantes. Las intencionalidades educativas específicas de este escenario son aplicar, integrar y transferir contenidos a nuevas situaciones, fomentar la autonomía en el aprendizaje, promover el desarrollo de capacidades comunicacionales y de trabajo en equipo y acercar a los estudiantes a la investigación. En los escenarios de articulación entre disciplinas, se consideran aquellas actividades de articulación generadas en conjunto con una o más asignaturas de cualquiera de las áreas de formación contenidas en el plan de estudios de una carrera de ingeniería. Al igual que las del escenario anterior, estas actividades ayudan al estudiante a encontrar un sentido en lo que está aprendiendo, a la vez que favorecen la transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones. Si bien puede concebirse como un escenario independiente, también es posible incluirlo total o parcialmente en alguna de las dos opciones, tanto de escenario de desarrollo de contenidos como en los escenarios de integración e investigación. En los escenarios de tutoría de pares se consideran aquellas actividades generadas para el trabajo en conjunto entre los estudiantes y tutores pares.
También podría concebirse como un escenario integrado a alguno de los ya descriptos. Tal es el caso de la tutoría de pares para el escenario de desarrollo de contenidos en la modalidad de aula-taller o en el escenario virtual de aprendizaje para acompañar a los estudiantes en las actividades en las plataformas virtuales o tutoría de pares en laboratorios, entre otras tantas opciones. En estos escenarios de tutorías, los estudiantes interactúan con un ayudante alumno que ya ha aprobado la asignatura con la asesoría permanente del docente a cargo. Los alumnos reciben ayuda de un par en un clima de confianza que les permite plantear inquietudes y equivocarse sin temor. Las diferencias de edad, la formación previa y las capacidades personales entre el ayudante alumno y el estudiante de la asignatura constituyen la asimetría necesaria para enriquecer las actividades significativas de aprendizaje implementadas. Se presentan aquí 3 ejemplos de modelos pedagógicos diseñados e implementados en asignaturas del área de Ciencias Básicas en Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. En la tabla se indican para cada uno de los espacios curriculares la ubicación en el plan de estudios, la cantidad de inscriptos en los últimos ciclos lectivos y los escenarios de interacción seleccionados como componentes de los respectivos modelos pedagógicos. Las referencias indicadas contienen información detallada de los escenarios específicos y de resultados cualitativos y cuantitativos luego de sucesivos ciclos de implementación. Recordamos que en los nuevos estándares de acreditación el bloque curricular es denominado Ciencias Básicas de la Ingeniería y tiene una carga horaria mínima de 710 horas ahora para el nuevo diseño de los planes de estudio. A continuación nos concentramos en la descripción de los escenarios de interacción del modelo pedagógico de geometría analítica. Geometría analítica es una asignatura del primer semestre de primer año de los planes de estudio de las carreras de ingeniería, de la licenciatura en Ciencias de la Computación en Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, para una cantidad de estudiantes que oscila entre 350 y 500 dependiendo del ciclo lectivo. La visualización y representación de lugares geométricos en el espacio tridimensional exige el manejo apropiado y simultáneo de aspectos gráficos y analíticos que implican grandes desafíos para los estudiantes que actualmente ingresan a primer año. La adaptación al ambiente y ritmo universitario puede demandarles en ciertos casos más de un semestre. Y a esto se suma la problemática asociada a la masividad. En este contexto se implementa un modelo pedagógico constituido por diferentes escenarios de interacción que permitan que el aprendizaje se juegue en distintas situaciones, integrando recursos didácticos para el aprendizaje complejo y tales que, a partir de una equilibrada y coherente articulación de actividades significativas de aprendizaje, favorezcan los estudiantes la apropiación de conceptos y procedimientos propios de la geometría analítica y el desarrollo de capacidades asociadas a competencias genéricas del perfil profesional. Los escenarios de desarrollo de contenidos están constituidos por el aula teórico-práctica y el aula taller. El eje de trabajo en el aula teórico-práctica, ya hemos dicho que lo constituye el desarrollo de contenidos conceptuales y procedimentales en clases participativas e interactivas. Las demostraciones y resolución de problemas se elaboran en conjunto entre el docente y los estudiantes, alternando con variadas actividades en el marco del aprendizaje activo. Teniendo en cuenta las dificultades de los estudiantes señaladas anteriormente, resulta esencial en este escenario de formación básica diferenciar claramente 5 instancias de aprendizaje: contextualizar, conceptualizar, formalizar, ilustrar con ejemplos y resolver problemas. Por otra parte, el aula taller de geometría analítica constituye un escenario de interacción donde se genera un modelo de trabajo en equipos, potenciando la comprensión profunda, la integración, la aplicación de contenidos y la transferencia de los mismos a situaciones que acerquen a problemas reales.
En cada grupo de aula-taller, los estudiantes trabajan divididos en equipos de 4 a 6 integrantes, resolviendo problemas indicados por el docente que realiza el seguimiento permanente de los avances logrados. Los momentos didácticos son introducción, asignación de tareas, desarrollo de las tareas en cada grupo, exposición, discusión y elaboración de conclusiones. Las intencionalidades educativas específicas de este escenario son favorecer una relación más cercana docente-estudiante y entre estudiantes, mejorar la expresión y socialización de ideas, tanto en forma oral como escrita, introducir a los estudiantes en la metodología de trabajo en equipo, promoviendo aquellas capacidades asociadas a la misma. Los problemas en este escenario de interacción son seleccionados por el docente a partir de una guía de trabajos prácticos específicamente elaborada para este escenario de aprendizaje. En algunos casos, la sesión de aula-taller se inicia con una actividad de recuperación de saberes previos. Se estimula a los estudiantes a realizar inferencias, generar hipótesis, formular preguntas, organizar ideas para luego explicarlas y justificarlas a los otros. Se promueve la comunicación oral a través de la comunicación del desarrollo de la solución obtenida por parte de los representantes de cada equipo. Se alienta un trabajo de interacción y de discusión de diferentes caminos de solución del problema, no solo hacia el interior de cada equipo, sino también entre los expositores y el resto de los estudiantes. El debate, moderado por el docente, promueve la discusión de distintas vías de solución del problema en un ambiente de trabajo ameno, con un alto nivel de compromiso y pertenencia. Las exposiciones finalizan con las palabras del docente, quien señala aspectos relevantes de cada uno de los problemas resueltos y atiende inquietudes que puedan surgir. El estudiante, partícipe activo del proceso, se apropia del espacio en el cual es escuchado y respetado. Se genera así una comunidad de aprendizaje con una cultura de trabajo propia y específica de cada aula-taller. Los estudiantes aprenden entre ellos y se estimulan mutuamente para reflexionar y reorganizar sus estructuras conceptuales. Teniendo en cuenta las dificultades que mencionamos de los estudiantes ingresantes, que la transición del nivel medio a la universidad no siempre es fácil, que la selección de un material de estudio apropiado entre variados textos con lenguajes simbólicos y enfoques diferentes es una tarea para la cual el estudiante recién ingresante en general no está aún preparado para realizar, la masividad de las aulas, distintos docentes en ambos turnos. El texto de cátedra es un valioso recurso que brinda un lenguaje unificado, determina enfoques, alcances y nivel de profundidad en el desarrollo de los contenidos. Aquí se muestran imágenes tomadas del texto que ilustra el desarrollo de contenidos de la unidad de superficie y uno de los mapas conceptuales incluido en la unidad de rectas y planos. Aquí vemos otras imágenes con ejercicios resueltos, ejercicios a completar, ejercicios de articulación con otros temas del mismo texto. En el texto Geometría Analítica para Ciencias e Ingenierías, Actividades para el Aprendizaje, se incluyen actividades a desarrollar en determinados escenarios del modelo pedagógico del espacio curricular. Este y los restantes recursos mediados pedagógicamente que describiremos son elaborados por el equipo de cátedra específicamente para llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la modalidad de trabajo de aula-taller de geometría analítica es posible incorporar las tutorías de pares. El rol asignado a los ayudantes alumnos es el de acompañar a los estudiantes en la apropiación de conceptos y procedimientos. En dicha tarea es importante que sea acompañado por el docente a cargo del aula-taller en su compromiso de guiar en la construcción reflexiva del conocimiento, planteando preguntas y estableciendo relaciones que favorezcan la integración del nuevo conocimiento con los saberes previos. Se busca la reflexión individual del estudiante sobre el conocimiento y que la interacción con sus iguales promueva la profundización de saberes, la confrontación de percepciones
y distintas vías de solución del problema planteado. La incorporación de las tutorías entre iguales, con la asesoría permanente del docente a cargo, les permite plantear inquietudes y equivocarse sin temor, compartir intereses, necesidades y conocimientos, contrastando y realimentando los saberes construidos con los de sus pares, reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje, buscar alternativas para mejorar sus rendimientos, favoreciendo de este modo la metacognición. Los resultados de encuestas y entrevistas realizadas a los estudiantes de la asignatura y a los propios ayudantes confirman que las intervenciones educativas implementadas conducen a que para ambos roles, ayudante-alumno y estudiante de la asignatura, con la apropiada mediación docente, se abran oportunidades potenciadoras del aprendizaje a través de estas experiencias. Los escenarios de experimentación y exploración se incluyen en actividades sincrónicas dentro de los escenarios en el escenario virtual de aprendizaje implementado en el aula abierta de Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Los recursos didácticos para la exploración y la experimentación se refieren, por un lado, a las aplicaciones informáticas interactivas generadas con GeoGebra que permiten al estudiante explorar libremente y trabajar según sus propios ritmos de estudio. Los recursos interactivos de geometría dinámica diseñados por el equipo de cátedra especialmente para este escenario de interacción están mediados pedagógicamente a los efectos de lograr una comprensión profunda de conceptos y procedimientos. Se acompañan siempre con actividades implementadas en el mismo texto interactivo o bien con nuevas actividades incluidas en los encuentros sincrónicos, destinadas a favorecer la visualización, el análisis y la exploración, plantear nuevas hipótesis, formular preguntas e integrar saberes. Los recursos didácticos para la exploración y la experimentación se refieren también a los dispositivos experimentales. Mediante la manipulación, observación y exploración sobre objetos concretos, maquetas, impresiones 3D, elementos de papiroflexia, se busca favorecer la apropiación de modelos matemáticos de los lugares geométricos en estudio. Aquí observamos dispositivos generados para el trabajo con el paraboloide hiperbólico. Uno de ellos es una maqueta que permite visualizar la superficie reglada, en tanto que el otro permite visualizar la superficie y al utilizarlo junto con un nivel láser facilita la visualización e interpretación de secciones. El uso simultáneo de este último con el recurso geométrico interactivo correspondiente a esta superficie cuádrica enriquece y potencia el aprendizaje. Las actividades diseñadas con estos recursos están destinadas a potenciar la comprensión y resolución de problemas en el espacio tridimensional. Y los resultados se refieren a los cambios en las producciones gráficas de los estudiantes, en las asociaciones que pueden realizar entre las representaciones gráficas y las expresiones analíticas de los lugares geométricos y en la resolución de problemas. En el escenario de integración de contenidos se plantea un problema integrador que se refiere al cierre de un espacio definido por una planta dada en el que se trabaja en una primera etapa con dos cubiertas planas, formulando problemas que incluyen contenidos de vectores, rectas y planos. Y a medida que se avanza en el desarrollo de los contenidos del curso, el estudiante resuelve cada parte del problema integrador cuyas respuestas puede ir cotejando con las incluidas en el texto. En el mismo trabajo integrador se plantea luego la necesidad de utilizar un paraboloide hiperbólico para dicha cubierta, involucrando contenidos referidos a cónicas y a superficies cuádricas. A partir de la resolución del problema, se busca que los estudiantes planifiquen estrategias para la resolución de problemas geométricos a partir de la identificación de los datos, la representación de los mismos y el establecimiento de relaciones, integrando los conocimientos adquiridos en una situación concreta. Analicen e interpreten resultados,
sean metódicos en la exposición y en el registro de la información, se comuniquen con precisión y claridad en forma oral y escrita. Se realizan también actividades de articulación con otras asignaturas, cálculo numérico y computación, análisis matemático 1, análisis matemático 2, estabilidad 2, introducción a la programación. Los recursos didácticos se refieren a las guías de trabajo específicas en las que se plantean a los estudiantes las actividades a realizar en el marco de la articulación definida, o bien a ejercicios acordados entre los responsables de las asignaturas y que son incluidos en las guías de trabajos prácticos. La generación de estos escenarios de articulación promueve el trabajo en equipo de docentes de diferentes espacios curriculares para el diseño e implementación de una innovación educativa compartida, diversificando los contextos de aprendizaje de un mismo contenido e incrementando así las vías para su recuperación. Reflexiones finales. Es importante realizar una permanente reflexión conjunta del equipo docente durante la implementación de los escenarios de interacción. Asimismo, luego de la implementación, en cada ciclo lectivo, es necesario realizar un proceso de retroalimentación en base a resultados cuantitativos y cualitativos a los efectos de concretar los ajustes necesarios. Es importante efectuar una revisión de la apropiada articulación entre los distintos escenarios de interacción que conforman el modelo pedagógico en cuanto a cantidad y calidad de las actividades de cada uno de ellos, tiempos disponibles, cronograma factible de trabajo, tanto para los docentes como para los estudiantes, proceso de evaluación coherente con las estrategias didácticas y los objetivos planteados, claridad y pertinencia de los criterios de evaluación en un todo de acuerdo con el modelo pedagógico propuesto, aplicaciones a la práctica profesional acordes al nivel de ubicación de la asignatura dentro del plan de estudios. Los aspectos mencionados tienden a lograr una coherencia global de la propuesta, de manera tal que, a partir del diseño y programación de actividades y situaciones de aprendizaje en los distintos escenarios de interacción, se genere un andamiaje multidimensional con componentes presenciales y virtuales, sincrónicas y asincrónicas, individuales y colaborativas o grupales, que promueva el aprendizaje complejo, la independencia intelectual, la creatividad y el desarrollo de capacidades que aporten a las competencias del futuro ingeniero. Con respecto al aporte de un espacio curricular de las ciencias básicas de las ingenierías a las competencias de egreso de una terminal de ingeniería, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones. Se considera que el desarrollo de las competencias es un proceso gradual y progresivo a lo largo de toda la carrera, desde el primer día del primer semestre de primer año. Por lo tanto, si bien el aporte de un determinado espacio curricular está condicionado por su ubicación en el plan de estudios, debe tenerse presente que dicho aporte es parte de un todo. Y esta mirada es necesaria para el diseño de las actividades de aprendizaje y evaluación que demanden la movilización y articulaciones de saberes, teniendo siempre presente como horizonte formativo el perfil del ingeniero. A los efectos de considerar el aporte a las competencias específicas, se considera cómo se entrelazan los saberes desde el espacio curricular correspondiente a las ciencias básicas de las ingenierías hacia las tecnologías básicas y de ahí a las tecnologías aplicadas y complementarias, identificando dicho entrelazamiento desde el propio plan de estudios de la carrera de ingeniería. Es decir, se considera que la asignatura tributa en algún nivel, bajo, medio o alto, a la competencia de egreso, si es posible determinar en algún nivel dicho entrelazamiento de saberes. Si bien determinados escenarios de interacción del modelo pedagógico están destinados a promover el desarrollo de ciertas capacidades genéricas
en las que se focaliza el trabajo en dicho escenario, simultáneamente se están desarrollando también otras capacidades. El aporte de cada espacio curricular, tanto a las competencias genéricas como a las competencias específicas de una terminal de ingeniería, queda sustentado no solo por los contenidos disciplinares, sino también por las estrategias didácticas, los recursos seleccionados para las diversas intervenciones educativas y la metodología de evaluación. Teniendo presente que el aporte a las competencias de egreso, que efectivamente termina concretándose, depende del diseño e implementación de actividades de integración, articulación e interacción entre los espacios curriculares, de la disposición de los equipos docentes para tal fin, así como también de las intervenciones educativas que se diseñan e implementan a partir de la movilización y articulación de saberes en la propia asignatura o espacio curricular y entre espacios curriculares, es importante conocer, promover y reflexionar sobre este tipo de actividades. En el marco del aprendizaje complejo y la formación en competencias, es importante diseñar secuencias de tareas integrales de articulación disciplinar con niveles de complejidad creciente distribuidas a lo largo de todo el proceso formativo guiado por el plan de estudios. Agradezco al comité organizador de NIDI la invitación realizada y la generación de esta valiosa oportunidad para compartir. Agradezco también a los equipos de cátedra con los que siempre estamos trabajando, innovando, intentando mejorar y reflexionando en forma permanente. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Silvia. Más que clara la exposición. Gracias, a medida de Roberto. la exposición iba generando en mi cabeza preguntas. Tan buena la exposición que la absoluta mayoría quedaron respondidas. Gracias, Roberto. Bueno, ahora se va a abrir el espacio de preguntas en forma directa por de los integrantes. Yo me animo a romper el hielo con una pregunta. En función de las experiencias desarrolladas, sobre todo teniendo presente que los estudiantes, en la medida que progresan en la carrera, también van progresando, y es lo deseable, en los niveles de autonomía respecto de su propio aprendizaje. ¿Cuáles serían o cuáles son las experiencias que han desarrollado en términos de adaptación de estos modelos de aprendizaje complejo en la medida que se va evolucionando en la carrera? Perdón, la última parte, no escuché la última parte. Serían los niveles de adaptación de estos modelos de aprendizaje complejo en la medida que se evoluciona en la carrera en función de la experiencia que están desarrollando. Sí, bien. Muy buena la pregunta. A ver, cada espacio curricular, lo importante es que tenga presente, por supuesto, el plan de estudios, el perfil de egreso y las competencias genéricas y específicas, los alcances, que hoy llamamos alcances en lugar de incumbencias profesionales. Y en función de la ubicación dentro de ese plan de estudios, el espacio curricular debe saber que es parte de ese todo. Entonces, esto de la evolución, como dice Roberto, debería surgir como algo natural cuando estemos en condiciones de interactuar, de compartir, de articular entre espacios curriculares, para que sea efectivamente desde el primer día del primer semestre de primer año que el estudiante entra y es consciente de que está en una carrera de ingeniería y que es las actividades de articulación que podamos ir generando vayan evolucionando con complejidad creciente a lo largo de toda la carrera. Así que es muy importante no solo para esa evolución que plantea Roberto, no solo el trabajo hacia el interior del propio espacio curricular,
que eso es absolutamente necesario y siempre teniendo como horizonte formativo, como lo repetimos muchas veces, el perfil profesional. Estoy en esta carrera de ingeniería, ¿cuál es el sentido de cada una de las actividades? Es más, ¿cuál es el sentido de cada una de las palabras que le decimos a nuestros estudiantes? ¿Por qué este contenido y para qué? El por qué y el para qué debe estar permanente, porque eso nos va a condicionar el qué y el cómo en las carreras de ingeniería, para que todo tenga un sentido, desde las ciencias básicas, las tecnologías básicas, y donde es más natural, quizás, Roberto, es en las tecnologías aplicadas y en las complementarias, ¿cierto? Porque ahí estamos más cerquita de ese perfil profesional. Pero justamente desde esas tecnologías específicas, las aplicadas, es desde donde debería bajar el requerimiento hacia las tecnologías eh, básicas y hacia las ciencias básicas para que podamos entre todos responder en este trayecto formativo a lo largo de todo el plan de estudios, pensando en formación por competencias. Plenamente estos conceptos, y con la insistencia de siempre en el trabajo curricular, las carreras de ingeniería se estructuran desde el perfil hacia abajo, al revés, para definir bien la tributación de cada actividad curricular, ¿no? Exactamente. Está abierto el espacio de preguntas para los distintos asistentes que están presentes. Por favor, de forma directa, pregúntenle a Silvia. Creo que Gustavo Le damos Palazzo la palabra, quiere Gustavo. preguntar. Bueno, felicitaciones, Silvia, realmente muy claro y muy interesante esto de todo este planteo inicial, cómo se ve también reflejado en la aplicación, que implica todo un diseño muy interesante de distintas estrategias en la cátedra, y lo que estamos en las cátedras también, bueno, hemos visto esas aplicaciones, todo esto, que muchas veces uno ve en los descriptivos y dice, bueno, pero ¿cómo lo llevo a una carrera de ingeniería, que es uno de los desafíos? Y después también he visto en análisis, en geometría, que he participado, cómo ha ido evolucionando esta propuesta con mucho material más agregado, muchas estrategias, así que muy interesante también. Y mi consulta sería, ¿cómo crees vos que desde la gestión en la universidad se puede proponer que estos modelos se amplíen, o cómo convencer, digamos, o promover los avances en los equipos docentes de distintos espacios curriculares para que se logren cambios y se avancen a lo mejor poco a poco en estos diseños que evidentemente, bueno, ya está demostrado en las encuestas, tienen un resultado de aprendizaje mucho mejor? Qué pregunta difícil. Bueno, gracias por tus palabras. Nosotros compartimos en cálculo avanzado el tema del trabajo integrador de contenidos, que es un trabajo que se desarrolla el mismo para toda la asignatura y va tomando como eje el desarrollo de todos los contenidos del curso, ese trabajo integrador, y lo estamos viviendo. Y la articulación que también hacemos en cálculo avanzado con otras asignaturas es importante. Ahora, desde la gestión es difícil responder, o sea, porque no soy gestión, pero si tu pregunta es qué podría proponer para desarrollar esto, y ahora se nos viene la oportunidad, una gran oportunidad, que es la del rediseño, la reformulación de los planes de estudio en función de los nuevos estándares. Así que bueno, ahí tenemos una gran oportunidad todos para continuar formándonos, capacitándonos, responder a los nuevos estándares, pero no desde los papeles, no desde cumplimos con CONIAU llenando la ficha de actividad curricular, la ficha docente y llené y quedó todo bonito, sino desde el aula, porque es en el aula donde se realizan las verdaderas transformaciones. Podemos dejar todo muy bonito en el papel, pero si no lo llevamos al aula, la transformación real no se produce.
Así que ahí me parece que es donde está el mayor desafío. Igual tampoco es fácil ponerlo bonito en los papeles y que cumplamos con todo y que con Augusto es todo un desafío. No quiero desmerecer esa tarea, pero quiero decir, para que efectivamente sea real, debemos acompañarla de actividades concretas en el aula y mucha articulación entre espacios curriculares. Promover la integración. Si es fácil, no es fácil, porque bueno, la gestión tiene que lidiar con un montón de cuestiones referidas a problemáticas de designación de docentes, equipo docente, el que se jubila, cantidad de recursos docentes por cátedra, etcétera, etcétera. No es fácil, no es sencillo, pero bueno, estamos en eso. Sí, la verdad que Y hay este que cambio pensar de, que se bueno, puede. el repensar el nuevo plan ahí va a seguramente, bueno, movilizar cambios, así que eso va a estar Exacto, bueno. es una oportunidad. Es una oportunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias, Empiezo ahora el examen de cálculo, así que no me puedo quedar al resto de las gracias. preguntas. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Gustavo. ¿Alguna otra pregunta de algún participante? Está abierta la oportunidad. Vamos a decir que hablen ahora o callen para siempre, pero aprovechemos la presencia de Silvia. Yo quería preguntarle algo a Silvia. Yo creo Cuando que hablabas del modo de trabajar en equipos y con tutores de pares, que es una actividad que, bueno, en nuestra facultad ya hace mucho que se está desarrollando, el trabajo en equipo entre los estudiantes, y lo promovemos permanentemente. Ahí, en una de tus slides, decías que era interesante la selección de esos tutores de pares para promover este enriquecimiento, ¿no? Y bueno, ahí un poco, esa era un poco la duda de cómo era el proceso de selección Sí, que ustedes armaban, no solamente para los tutores, sino para el armado de los equipos de trabajo. En general, en varias cátedras, por ejemplo en la mía, los grupos son armados en función de la afinidad que los mismos estudiantes tienen entre ellos, sin pensar demasiado en sus capacidades, sino en la afinidad de comunicación y de interacción que valoramos mucho para propiciar el aprendizaje. Y bueno, es un poco la pregunta que te quería realizar. sí, buenísima la selección de los tutores pares. Hemos tenido excelentes experiencias, pero también hemos tenido que estar atentos a esto. ¿Por qué? Porque por ahí viene un estudiante, tutor avanzado, y que piensa que si le da el resumen con el cual él estudió, al estudiante lo está ayudando. Que si le resuelve el ejercicio, lo está ayudando. Y bueno, es todo un trabajo formar a ese tutor para decirle, ayudemos, hay que estar acompañando mucho al tutor, al ayudante alumno, para que trabaje a la par nuestra en esto de buscar que el estudiante reflexione, que quedó escrito ahí en una de las filminas, que guiarlos con preguntas. Entonces, que en lugar de que el tutor alumno le resuelva, porque no sé, estoy trabado, ahí en las aulas talleres es muy común que el tutor sea llamado por algún grupito y estamos trabados. Y entonces que el tutor no se ponga a hacer, sino que no se ponga a resolver por ellos, sino que plantee, y ahí está la ayuda del docente, ayudarlo a formular las preguntas apropiadas para generar el destrabe, digamos, y que el grupo siga trabajando solo. Este, entonces es muy buena la pregunta, Felipe, porque es importante la selección de los tutores pares, muy importante. No podemos esperar que sea como un docente de aula taller, pero tampoco em,
tampoco podemos liberar totalmente a que sea una ayuda arbitraria, digamos. Entonces hay que estar ahí. Bueno, nosotros lo que hacemos es tener entrevistas con quienes se postulan, vemos el rendimiento académico en el cursado, las motivaciones, y hemos tenido excelentes experiencias. Y con respecto al armado de los equipos de trabajo, para el caso de geometría analítica, es el primer semestre de primer año, entonces no se conocen entre sí, no se conocen. Puede ser que haya algunos compañeros, pero tenemos de alrededor del orden de 400, entonces en general no se conocen. Así que lo que hacemos es, para este espacio curricular, damos libertad de que armen en cada aula taller un grupo y vemos cómo evolucionan los grupos. O sea, dentro de un aula taller hay 6, 7 equipos, por ejemplo. Bueno, vemos cómo evolucionan, cómo van generándose cambios, pero la verdad que lo dejamos liberado, no forzamos nada, porque la realidad es que se están conociendo, y sería muy fuerte forzar algo ahí al inicio. Esto de dejar que en algún espacio curricular ellos elijan, que en otro espacio también tendríamos que hablar más los docentes entre nosotros, sobre todo los espacios curriculares que hacen mucho trabajo en equipo, ver, bueno, vos qué estrategia te resultó cómoda, vos cuál, y a ver si es necesario que modifiquemos alguna. Tenemos que trabajar todos iguales, no me parece. Por ahí si hay alguna asignatura que está forzando el trabajo en equipos decididos por el docente, bueno, ahí se busca el desarrollo de ciertas capacidades de trabajo en equipo, que son la adaptación a un equipo, no pude elegir a mis compañeros, bueno, en otra, y esto después habrá que dar cuenta con EAU en la acreditación de las competencias genéricas, que eso va a ser todo un desafío, cómo dejamos evidencia de que estamos cumpliendo con uno de los requisitos de los estándares, ¿no? Que es la formación de trabajo en equipo. Muy bien. Gracias, Oscar. Cadeli había intentado intervenir recién. Por favor, Oscar. Sí, no es ninguna pregunta, solamente me siento obligado a decirlo porque un poco complementando a la pregunta que había hecho Gustavo Palazzo antes, de cómo llegar a cristalizar a lo largo de toda la carrera de ingeniería todos estos tipos de metodología, escenario, etc. Creo que lo fundamental es formar al docente, o sea, que el docente se forme. La mayoría de nosotros, me incluyo, como ingeniero no estamos formados como docentes, somos ingenieros y vamos a enseñar, y de la forma que mejor nos parezca, algunos con más habilidades que otros, pero creo que gran parte pasa por la formación que deberíamos adquirir en docencia. Que bueno, yo sé que tiene 10.000 dificultades, etc. Y bueno, por ese lado, y también la docencia que hace el titular de la cátedra en los docentes de su equipo, de su cátedra. Creo que, por eso esto es lo que me sentí obligado a decir, que Silvia, creo que si no es la mejor, está en las top 5 mejor docentes de la facultad, y no solamente hace docencia con los alumnos, con los tutores, sino con su propio equipo. Y por eso es que tiene un equipo de primera en docencia. Yo creo que con la cantidad de recursos que ha mostrado, creo que el 10% de los recursos que ella aplica, la cantidad de metodologías, de todo lo que pone y implementa en el aula, creo que hasta mi mamá podría aprender geometría analítica, porque es increíble la didáctica que tiene, los recursos que impone. Así que yo creo que por eso también es la cantidad de alumnos de aprobados que tiene. O sea, no sé si es el 99% de los alumnos pasan la materia o más. O sea, yo creo que el que no aprende geometría analítica es porque no es para ingeniería, que se vaya a estudiar
no sé, derecho o algo, porque la cantidad de recursos que dispone, creo que ninguna otra cátedra ni carrera de la facultad, ningún docente hace eso. Así que, volviendo un poquito, creo que hay que formar al docente, que se forme el docente, que hacer cursos, hacer distintas actividades, y que el propio docente, si es el titular, elegir el titular, o cuando se hace un concurso, elegir un titular que realmente tenga capacidad de hacer docencia dentro de su equipo docente. Ahí va a empezar a aparecer el cambio ese que todos nosotros queremos. Creo que por ahí va a ir. Bueno, nada más. Gracias. Me sentí obligado a decir eso, nada más. Gracias, Oscar. Ahí hay cuestiones en exceso. Voy a ir concreto a, es cierto que hay que armar equipos, que estas cuestiones no se hacen, uno lo hace uno solo, ni dos, hay que armar equipo, hay equipo, y cuando hay equipo se puede producir. Y está el objetivo de las mejoras y la innovación pensando en el equipo. Y eso es importantísimo. Y no es fácil tampoco. Ahora, no hace falta que todos los espacios curriculares hagamos todo, que tengamos todos los escenarios de interacción, de exploración, de investigación, todo. Cada espacio curricular define en función del que estaba dicho ahí también, cómo, en función de su propia realidad, de lo que dispone como equipo docente, de la ubicación de esa asignatura en el espacio, en el plan de estudios, de las capacidades a las que aporta. Capaz que una asignatura de las tecnologías específicas ya está trabajando con un problema integrador en el aprendizaje basado en problemas, y con eso ya está tan cerca del egreso, que con eso solo ya está, es más que suficiente, no hace falta que ponga otro tipo de recursos ni nada, porque el solo problema es un problema integrador cercano, prácticamente ahí ya en las puertas del egreso, y me parece que es importante que cada espacio curricular defina con qué metodologías el equipo trabaja mejor el enfoque por competencias. Lo importante es que así sea un solo escenario, tengan claro a qué competencias aporto y cuál es el sentido de cada una de las actividades. ¿Tiene sentido que demos no quiero poner nombres para no, a ver, de alguna tecnología aplicada, no ir a las ciencias básicas, porque depende qué carrera, por ahí la mecánica, una asignatura como mecánica aplicada no tiene el mismo sentido para una ingeniería mecánica que para una ingeniería industrial. Entonces, ahí pensar bien cuáles son los contenidos que van a aportar a la formación. Entonces, en las tecnologías aplicadas, básicas, perdón, cuando hay que compartir entre varias terminales de ingeniería, ahí habría que ser cuidadoso, me parece, para poder economizar recursos y sobre todo no cargar al estudiante en un diseño curricular con cuestiones que después no van a tener, como decía Roberto al principio, desde la competencia, desde el perfil de egreso, bajar hacia abajo. Y si esa mecánica aplicada no aporta tanto para esta terminal de ingeniería, ¿por qué está ahí? Entonces no hace falta que todos los espacios curriculares tengamos todos los escenarios de interacción. Hay que ver cuáles son las competencias de egreso. Bien. Si quieren un pequeño aporte a planteo de Oscar, una de las cuestiones que me parecen muy significativas, reconocernos a nosotros mismos, a los que tenemos al lado, porque hay experiencias muy valiosas que están en desarrollo en nuestras facultades. A veces las referencias siempre las tomamos lejanas, y ahí las tenemos al lado, y justamente tenerlas al lado indican que son posibles. Tal cual.
Si son posibles, no hay excusas. Esa es la cuestión. Tal cual. Vernos Una y otra... escucharnos más. Exacto. Es que estamos acostumbrados a trabajar como compartimentos estancos, entonces si bien se han hecho actividades de articulación, siempre se busca, bueno, hay que fortalecer eso, me parece. Bueno, están abiertas las preguntas, por favor. Preguntas, interacciones, lo que ustedes consideren oportuno. Sin duda en esta nueva planificación curricular, una de las cosas que habría que analizar sería la cantidad de contenidos que tienen las carreras y que se van superponiendo nivel tras nivel y que terminan siendo una mochila de toneladas para algunos estudiantes y que al fin y al cabo no hacen a las competencias. Un desafío Exacto. sumamente importante ese análisis, y un análisis que se requiere de mucha interacción entre las áreas, e inclusive de básicas para arriba, las especialidades de medio nivel, las de especialización concreta, porque realmente se estudian un montón de cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Y que terminan siendo escalones y escalones y escalones para los estudiantes que les impiden avanzar en forma fluida. Así que ese sí que es un desafío interesante para articular entre las distintas áreas y entre los distintos docentes. Es así. Seguimos abiertos a la interacción. Aprovechemos que tenemos a Silvia aquí. Es más que valiosa y casi que está abriendo camino la formación por competencias. Si no, está abriendo camino. Y una situación que más compleja que otras. Trabajar con chicos en el primer nivel y a partir del primer día del nivel, es una situación bastante compleja. En alguna oportunidad estuve yo en los primeros niveles, en el área matemática, en el área integradora de los diseños curriculares de tecnológica, y bueno, no es lo mismo. Ahora estoy en el final de la carrera, en proyecto final, pero les puedo asegurar que hay que tener particularidades propias de un docente de primer nivel, porque ser docente, o padre o madre, uno se transforma en el receptor, en definitiva, de ese estudiante con una carga de expectativas, de sueños, de ilusiones, y bueno, tener mucho cuidado para no defraudar eso. El docente de primer nivel tiene que ser muy especial, realmente. Allá de que seamos originalmente ingenieros, pero hay que ponerle otro valor agregado. De ahí el valor superlativo que tiene la experiencia que está desarrollando Silvia, porque no es en cualquier lugar de la carrera, no es al final de la carrera donde el autoaprendizaje se produce prácticamente en forma espontánea. El año no. Sí, ya en el tercer semestre ya es otro estudiante. En el segundo semestre ya podemos decir que es otro estudiante, porque la transición a algunos les lleva más de un semestre. La transición entre el secundario y la vida universitaria y adaptarse, a algunos les lleva más. Pero ya tercer semestre ya es otro estudiante. Y sí, como dice Roberto, hay que tener paciencia de conducir y que no se desanimen. Sumamente importante en el primer año. Sí, sí, sí. Sí, cuando les decimos que corrijan un gráfico o algo así, no es para nosotros. Les decimos, vos pensá que estás interactuando con un técnico o que le tenés que mostrar esto a un jefe, a tu jefe o a un colega, y ya les hablamos en que cabeza de ingeniero. Ah, que sientan que están estudiando ingeniería.
aun cuando falta todavía mucho. Otra cosa que ante las consultas, bueno, de Pablo recién, de Oscar, pensiones, algo que dijo Silvia que me parece muy significativo. Las asignaturas no tienen que ser todo. Y ahí no tenemos que abandonar nunca que somos parte de un sistema. Cada actividad curricular es parte de un sistema de formación. Esa noción sistémica, holística, si se quiere, no debe abandonarse nunca en la concepción. Por lo tanto, las definiciones en cada actividad curricular no deben ser aisladas. Silvia, me mencionaste recién compartimentos estancos, justamente no debe ser eso. Y si hay algo que es ascendente, romper ese compartimento estanco, es en este momento cuando se plantea la formación por competencia. La transversalidad que implican las competencias genéricas, por ejemplo, lo requieren. Ahí ya no hay excusas. Entonces, tener clara esa noción sistémica implica una interacción que muchas veces por ahí no estamos tan acostumbrados a la interacción docente, tiene que ser mucho más fluida que antes. Realmente tenemos que conocernos todos, que muchas veces no nos conocemos en las facultades, sobre todo cuando el tamaño crece, bueno, realmente requiere un esfuerzo de conocerse. Por ahí la herramienta virtual es un muy buen elemento para conocerse, justamente para charlar de estos temas. Es un requisito, diría, límite. Es a partir de ahí que hay que construir. Totalmente de acuerdo. Y no conocemos las metodologías de trabajo en otros espacios curriculares. Entonces, por ejemplo, esto de la competencia genérica, trabajo en equipo, nosotros está escrito que, porque insistimos que es apenas un inicio, como decía Felipe, ¿y ustedes cómo arman? No, los dejamos que armen como puedan, lo que puedan, porque no se conocen, no saben el nombre de sus compañeros. Entonces, hacemos un primer escalón muy pequeñito en el desarrollo de esa competencia de trabajo en equipo. Pero bueno, habría que continuar, como dice Roberto, y conocer bien los otros espacios curriculares, cómo trabajan, a qué aporte se puede hacer. En ningún momento damos clase de cómo es trabajar en equipo. Entonces, ¿en qué espacio curricular se van a trabajar estas pautas? ¿Alguien trabaja esto? ¿Alguien enseña cómo es el trabajo en equipo? ¿Se aprende haciendo? Bueno, pero si viene la acreditación de CONEO y nos dice, bueno, pero ¿dónde lo dejas registrar? ¿Dónde se produjo el aprendizaje? Debería ser continuo a lo largo de toda la carrera y, como dice Roberto, escuchando y mirándonos entre los espacios curriculares, con una mirada global y holística, el desarrollo de todas las competencias genéricas, no solo estas, ¿no? Todo un desafío va a ser dar cuenta de eso. Exactamente. Un desafío, pero un desafío muy lindo. Por lo menos a mí me gusta y me entusiasma, porque siempre he estado vinculado a eso. Una cuestión que por ahí se mencionó, no debe haber dicotomía entre el aula y la gestión. La gestión, preferentemente, tenemos que estar en el aula. Aquellos que estamos en la gestión, a mí me toca circunstancial, bueno, desde hace muchos, no tan circunstancialmente, desde hace muchos años, estar en la gestión y ligado mucho a la gestión curricular, hay que estar en el aula. Desde el aula hacia la gestión y no al revés. Cuando se hace al revés, desde la gestión sin haber estado en un aula, o se planifica desde un escritorio alejado de la realidad, las cosas normalmente tienden a salir mal. Decirlo bien claro. Es necesario que estemos en el aula porque las transformaciones se producen ahí, en el aula, en el laboratorio, en el taller, en los trabajos de campo, en la visita a fábrica. Allí es donde se produce la transformación curricular efectiva, más allá que se planifique, obviamente, pero esa planificación tiene que surgir de gente que haga estas experiencias, que las esté haciendo, que las sufra, inclusive, las sufra o las goce, las dos instancias.
No hay otra forma que escucharse mucho, que escuchar a todo el mundo. Hay experiencias muy valiosas en desarrollos en todos lados. Este espacio del ENIDI justamente es un espacio para compartir esas experiencias. Tenemos que seguir profundizando y tener más ENIDI. No sé si ENIDI, pero por lo menos más interacciones en el año, más continuas, para comentarnos estas cosas y cómo nos está yendo. ¿No? Ustedes disponen del tiempo de Silvia. Bueno, ya hemos pasado vamos más de 1 hora 25 de trabajo conjunto, así que aprovechamos para agradecerle mucho a Silvia su tiempo, su dedicación y su generosidad. Y bueno, nos mantendremos en contacto y a lo mejor generamos algunas otras instancias que no sean el ENIDI para intercambiar ideas acerca de este tema tan interesante que nos compete a todos. Con Así gusto. que bueno. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Gracias, muchas gracias a todos a todos por la atención. Gracias. Gracias. Mañana a las 9 iniciamos de nuevo, así que los esperamos a quienes quieran participar de seguir con este ENIDI 2021. Un gusto y saludo a todos.